Buenas tardes. Vamos a celebrar la 45ª sesión telemática extraordinaria de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. En esta ocasión ocupa la cátedra el doctor Jorge Olcina Cantos, catedrático de la Universidad de Alicante, y que va a desarrollar el tema Proceso actual de cambio climático terrestre, evidencias e incógnitas. Lo va a presentar nuestro académico por Alicante, Juan Vicente Pérez Ortiz. Tiene la palabra, Juan Vicente. Bueno, pues yo no sé si tengo dignidad para presentar a Jorge. Eh, Todos sabemos que es catedrático de análisis geográfico nacional y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Pero también preside la Asociación Geográfica de Españoles, Geógrafos Españoles. Eh, para mí es una persona muy allegada porque tengo mucho contacto con él, gracias a que él es además el director de la sede de la universidad en la ciudad de Alicante, que tiene dos sedes, una precisamente en un antiguo edificio en el que yo trabajé muchísimos años, que era de la Caja de Ahorro, y otra en lo que fue la escuela de comercio de Alicante, que precisamente fue donde se celebró mi acto de ingreso en la academia como miembro Mm. de número. Bueno, pues Jorge es una persona, además de una persona cercana a todo el mundo de Alicante, conocidísimo no solo en Alicante, en toda la Comunidad Valenciana y yo creo que en todo el país, porque es yo creo que para mí el mayor experto en temas climáticos. Sabe de todos los temas que podamos hacer. Yo he hecho cursos con algunos de sus discípulos, he hecho algún curso sobre climatología y además ha promovido un museo del clima en un pueblo de Alicante que es muy interesante y que envidiamos aquí en Alicante. Pero bueno, sobre todo es la personalidad de Jorge, que es muy cercano a todos y siempre te dice que sí. Nunca le habrás oído decirte, eso no puede ser. Para él todo es posible. Y bueno, solo quiero agradecerle que haya aceptado nuestra invitación y le dejo la palabra para que nos cuente el tema tan interesante sobre el clima y sobre todo él es muy experto también en la ordenación del territorio porque sabe mucho de lo que son las zonas inundables. En esta provincia, tanto en la zona de Orihuela como es muy frecuente el tema de las danas y esto es muy interesante escuchárselo a él. Jorge, te cedo la palabra. Muchas gracias. Pues, pues muchísimas gracias, Juan Vicente y Francisco, por darme la oportunidad de estar esta tarde un rato con todos vosotros. Para mí es un honor estar en la Academia de Ciencias, de Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Y bueno, fue Juan Vicente el que me propuso y luego ya Francisco se puso en contacto conmigo para que ocupáramos este espacio hablando del cambio climático, ¿no? Y bueno, pues para mí es de verdad un placer y espero no aburriros mucho. He preparado una presentación porque yo creo que todo esto con imágenes se puede entender mucho mejor. Y bueno, pues sé que muchos de vosotros conoceréis el tema, a lo mejor habéis incluso trabajado sobre esta cuestión de la climatología, del cambio climático, del tratamiento de datos y sabréis pues seguramente mucho más que yo, ¿no? Bueno, voy a intentar resumir todo lo que en la actualidad se conoce de esta hipótesis de cambio climático. A mí me gusta seguir llamando la hipótesis de cambio climático por efecto invernadero de causa antrópica. Me gusta llamarla con sus nombres y apellidos, ¿no? Porque se ha simplificado hablando del cambio climático, pero es que cambio climático a lo largo de la historia de la Tierra ha habido muchos, ¿no? Y este es uno más, un episodio, un evento más, una fase más de cambios climáticos, algunos de los cuales, como sabéis, han sido pues muy trascendentales para la propia historia de la Tierra, ¿no?
Este es, como digo, una fase más que tiene una singularidad, podríamos decir pequeña, pero importante, y es que, bueno, pues el balance de energía del planeta está siendo alterado en una porción por la mano o por la acción del ser humano, ¿no? Y esto es lo que lo hace un poco singular, ¿no? De todo esto es lo que si os apetece, con vuestro permiso, paso a compartir pantalla y hablaremos en los próximos minutos. ¿Veis bien la presentación? Se ve bien, ¿no? Sí Se se ve ve muy bien, bien, muy sí. bien. Perfecto, pues nada, vamos a empezar. Bueno, como decía Juan Vicente, además del laboratorio de climatología, de la sede, ¿no? Que es un poco la faceta cultural, ¿no? Social de divulgación de la ciencia y de las humanidades que llevamos en la Universidad de Alicante, desde hace también un año y unos meses, es bastante reciente, se creó una cátedra de cambio climático, una de las que se llaman en la universidad cátedras institucionales, ¿no? Una empresa financia una serie de estudios, de investigaciones. En este caso es la empresa Aguas de Alicante, que es la que tiene la concesión del abastecimiento de agua urbano. Y bueno, pues está llevando a cabo en los últimos años, dentro de su política de empresa, una acción, ¿no? Vinculada con lo que ahora llamamos la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático del entorno de la ciudad de Alicante. Y bueno, pues también menciona a ellos porque algunas de las cuestiones de las investigaciones últimas que estamos desarrollando en el laboratorio pues han sido financiadas por esta cátedra. Bueno, me gusta empezar siempre este tipo de conferencias poniendo al ser humano en su sitio, ¿no? Y para ello hay muchos textos, ¿no? Yo últimamente estoy leyendo a Goethe, el romántico alemán, que, bueno, además de su faceta de escritor, pues también era muy aficionado a esto de la meteorología, fue el que difundió la clasificación de nubes que se desarrolló en el año 1802 por parte de un farmacéutico inglés, Luke Howard, y fue Goethe el que la popularizó, ¿no? Porque la conocía, le gustó esa clasificación, la veía sencilla, la veía didáctica y dedicó algunos escritos a difundir, ¿no? Esos escritos se han recopilado hace unos años en un librito que se ha publicado en castellano sobre su teoría de la naturaleza, ¿no? A todos estos autores en el tránsito del 18 al 19 les gustaba reflexionar sobre el papel del ser humano en la tierra, en la naturaleza. Y bueno, Goethe nos ofrece esta reflexión que a mí me parece muy oportuna, tanto para el tema que nos ocupa, que es el del cambio climático, ¿no? Situar al ser humano en su porción, ¿no? Dentro de la superficie terrestre. Y bueno, a la vista de los últimos acontecimientos que han ocurrido en Valencia con la Dana, ¿no? A veces pensamos que estamos por encima de la naturaleza, ocupamos espacios, como bien decía Juan Vicente, pues que no deberíamos haber ocupado y se nos pone un poco a veces en nuestro sitio, ¿no? Necesitamos seguir conociendo en profundidad el funcionamiento de la naturaleza, un funcionamiento que además en este apartado de la atmósfera pues está experimentando algunas alteraciones, modificaciones que necesitamos seguir conociendo, profundizando dentro de esa hipótesis de cambio climático actual, bueno, para poder ir primero conociendo lo que pasa y después, si es necesario, como parece que empieza a ser necesario, ir adaptando nuestras pautas de comportamiento social, económico, en definitiva territorial, a este nuevo escenario climático, ¿no? Ahí tenéis un esquema, podríamos decir, como ahora llamamos en enseñanza, en didáctica, un esquema conceptual, ¿no? De lo que vamos a hablar, del clima en su faceta actual, ¿no? Ese proceso actual de cambio climático está alterando el balance energético o se está alterando. Vamos a profundizar un poquito en las causas y todo esto ha motivado pues diferentes acciones, diferentes conceptos que han ido apareciendo, ¿no? Y también el desarrollo o el necesario desarrollo de una comunicación más racional de todo esto, ¿no? Ahora veréis que tan malo es
por así decirlo, el negacionismo de lo que está pasando, como el extremismo, ¿no? Estos dos extremos, cada uno por su lado, no contribuyen al avance de la ciencia, ¿no? No todo es achacable al cambio climático, como decimos, ni tampoco no pasa nada en este contexto de calentamiento actual, ¿no? En los fenómenos atmosféricos, cuando sabemos ya fehacientemente que sí que está incidiendo, sí que está ocurriendo algo en esta dinámica de la atmósfera terrestre. Mirar, estamos en un contexto complejo, ¿eh? Vamos a ir aterrizando en la cuestión, primero situándonos en el contexto histórico. Hemos comenzado hace 24 años un siglo nuevo, el siglo XXI, que ya ha pasado por hasta 5 pandemias, la sexta y última, la más grave de todas. Un siglo en el que, bueno, pues estamos viendo una complejidad geoestratégica mundial, pues que empieza a ser un poquito preocupante, con la aparición de conflictos bélicos allá donde creíamos que ya no iban a suceder, como es el caso de Europa, con una disputa creciente por los recursos naturales, algunos de ellos en fase de agotamiento, y también en un contexto económico en el que, bueno, se está criticando el capitalismo en el que estamos instalados, pero realmente no tenemos recambio, por lo tanto tenemos que seguir confiando en las bondades, por así decirlo, de este sistema o ir orientándolo hacia donde pueda ser menos perjudicial para el medio natural, ¿no? Por tanto, estamos ante el contexto de unas sociedades que cada vez van siendo más desiguales y un medio ambiente que se nos presenta incierto, ¿no? Por mirar a todo eso, que es, por así decirlo, la coyuntura de lo que estamos viviendo, llevamos solo 24 años y ya estamos viendo lo complejo que es este siglo, se nos suma todo lo que veis en la parte superior de ese gráfico, de esa línea de tiempo, que es un proceso de calentamiento en la atmósfera terrestre que está siendo un poco singular desde hace algunas décadas, que lo podemos ir relacionando en una porción ya significativa con unas causas no solo naturales que están ahí presentes, sino también con la incorporación de una acción del ser humano que está alterando de momento, de entrada, el componente térmico, las temperaturas, pero empieza también a manifestar efectos en las precipitaciones y en la circulación atmosférica general. Y bueno, pues de todo esto es de lo que vamos a hablar, ¿no? Por resumir en 5 ideas, el cambio climático actual lamentablemente es un proceso que está muy acelerado. Vamos viendo mes y mes también que se van batiendo récords aquí y allá. Hoy nos hemos despertado con una noticia de un ciclón tropical en la parte del Índico, del Océano Índico, en un territorio francés del Índico Sur y que ha arrasado allá donde ha circulado, ¿no? Por donde ha circulado. Venimos de un mes y medio anterior con una dana que ha batido un récord en España, por ejemplo, de precipitación horaria, de intensidad horaria y minutaria. Ahora, si queréis, lo podemos comentar. Bueno, vamos viendo que algo está pasando, ¿no? Que se están produciendo con una regularidad bastante elevada desajustes en el comportamiento que llamaríamos normal, podríamos decir naturalizado o natural del clima terrestre. Hay un elemento que resulta clave en todo esto. Seguramente no se le está dando la importancia que tiene, pero es la acumulación de calor, de calorías en el agua de la superficie oceánica, ¿no? Y bueno, pues en algunos espacios se está notando más que en otros. Nosotros tenemos tanto el Atlántico como el Mediterráneo, que son dos cuencas oceánicas que en latitudes medias están experimentando un proceso de calentamiento también preocupante. Ahora lo comentaremos, por tanto, están y van a seguir jugando un papel clave, ¿no? Todo esto se simplifica, como sabéis, diciendo cambio climático es subida de temperaturas, ¿no? Pero no solo eso. El tema es que esto altera, que es lo más importante, la dinámica atmosférica, ¿no? El comportamiento de lo que llamamos los tiempos atmosféricos diarios, los tipos de tiempo que llamaban en la climatología clásica los geógrafos franceses, los tipos de tiempo se están alterando, se están modificando, ¿no? Y eso es lo que afecta a la vida diaria, la vida de las personas, por así decirlo, ¿no? Hay cuestiones que se desconocen. Insisto que a mí me gusta siempre trabajar desde la ciencia, desde la hipótesis científica,
y aunque hay aspectos que se están corroborando de esa relación entre emisiones, subida de temperaturas, desajuste del balance, hay algunos procesos que todavía se desconocen o no se conocen en la profundidad necesaria, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento de las lluvias, de las precipitaciones, ¿no? Y es un elemento fundamental para la vida en nuestro planeta, ¿no? Que llueva o que no llueva, y depende de cómo lo haga, el efecto que eso puede tener. Por tanto, hay cuestiones que se desconocen y conviene seguir trabajando en este tema como una hipótesis científica. Y por último, bueno, pues necesitamos conocer en la medida de lo posible cómo va a evolucionar. La sociedad nos demanda, por así decirlo, saber qué va a pasar en los próximos años, ¿no? Para poder planificar actuaciones, actividades agrarias, turísticas, de infraestructuras, industriales, de movilidad. Bueno, pues se empieza a trabajar en nuestro país con modelos que llamamos de corto o medio plazo, porque seguramente hemos abusado mucho de un mensaje que es de aquí al 2100 va a subir 2 3 grados, ¿no? Bueno, está muy bien, pero ese mensaje termina por no calar en la sociedad, ¿no? Lo vemos muy lejano, de aquí al 2100 pues ya llegarán los que tengan que venir para solucionar el problema, ¿no? Tenemos que trabajar, empezar a trabajar con modelos de más corto plazo, ¿no? Horizonte 2040, 2050 como mucho, porque es el que la planificación territorial, económica, hidrológica, por ejemplo, de nuestro país o de las propias emergencias, como hemos visto, tienen que empezar a adecuarse, ¿no? Y bueno, pues de todo esto vamos a hablar. Mirar, estamos en un proceso que desde que acabó la revolución, digamos, agraria, empezamos la revolución industrial, empezamos a confiar para el desarrollo humano en unos combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural. La quema de estos emite unos gases y eso está aumentando la porción de CO2, entre otros gases que también son los llamados de efecto invernadero, pero el gas traza siempre que se trabaja con él es el CO2, que está incorporándose al contenido de CO2 que hay en la atmósfera, que lo hay natural en gran proporción, en la mayor proporción, pero ya tenemos calibrado. En el último informe del IPCC se señaló que un tercio del CO2 que circula por los primeros kilómetros de la atmósfera terrestre ya tiene un origen no natural, ¿no? Bueno, ese tercio es fundamental porque es el que ha terminado por desajustar el balance de energía del planeta, ¿eh? Por tanto, ¿ha habido cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra? Muchos, ¿eh? Algunos más importantes que estos, ¿eh? Recordemos las glaciaciones, que tuvieron un protagonismo mucho mayor que el proceso actual, ¿no? ¿Qué es importante o qué es significativo de esto que estamos viviendo? Que se trata de una fase en la que a lo natural, que sigue siendo lo más importante que mueve, la radiación solar es lo más importante que mueve la maquinaria climática terrestre, se asuma un nuevo componente que antes no teníamos, ¿no? En los cambios climáticos históricos, pasados, anteriores a 1850, por así decirlo, no teníamos esa incorporación del factor humano como alterador del balance energético. Ahora sí, y esto es lo que lo hace un poquito especial y también el que nos responsabiliza un poco a intentar encontrar soluciones a esta cuestión que nosotros hemos creado, ¿no? El ser humano ha generado, está generando este problema, pero en su mano está la capacidad de poder solucionarlo, ¿no? ¿Por qué esto es así? Porque no dejamos de consumir, como veis, combustibles fósiles, ¿no? Tenemos un acuerdo de Kioto o un protocolo desde el año 98, tenemos un acuerdo de París desde el año 2013-14, en los dos de diferente manera, pero se orientaba sobre la necesidad de reducir estas emisiones y estamos viendo que esto pues no ocurre, ¿eh? Al contrario, vamos consumiendo cada vez más petróleo, carbón y gas natural, en un porcentaje estimado por el Instituto de Energía, el Instituto Mundial de la Energía, entre un 75 y un 80%, de la demanda de energía de todo el planeta Tierra se está abasteciendo con combustibles fósiles, ¿no? Y como veis, la curva va al alza, salvo en algunas regiones como Europa, donde sí que se ha producido una contención en esas emisiones de gases de CO2, ¿no? De origen antrópico, debido
a la exigencia que nos hemos autoimpuesto en los países de la Unión Europea de reducir emisiones, de cambiar el modelo energético. Pero como veis, a nivel planetario, el proceso pues está desbocado, como digo yo, ¿no? No tiene fin y por muchas COP que se vayan celebrando, pues no encontramos la solución al problema, ¿no? Yo últimamente soy muy crítico con las COP, sé que en algunas de ellas se ha podido avanzar, pero yo creo que las Naciones Unidas está entrando en un desprestigio en este tema porque se deberían convocar las COP cuando previamente se hubieran negociado algunas medidas que realmente supusieran avances, ¿no? Significaran avances importantes, ¿no? Pero esto de reunirse anualmente, porque hay que reunirse en algún país, a veces un poco estrambótico, bueno, pues no tiene sentido, ¿no? Porque se va produciendo un descrédito del papel que un organismo internacional como las Naciones Unidas, a través de su panel de cambio climático, pues puede tener, ¿no? Y yo creo que sería mejor convocarlo, si tienen que ser cada 2, 3 años, pero cuando hubiera previo un acuerdo de fondo que pudiera garantizar reducción de emisiones, presupuesto para adaptación en países menos avanzados, etcétera, etcétera. Algunos modelos están señalando que el grado y medio del Acuerdo de París se alcanzaría ya, como veis ahí, en el 2033. Este es un modelo que ha hecho público hace un par de años la Universidad de Berkeley y que alcanzaríamos los 2 grados a mediados de siglo, ¿eh? Con lo cual, todas las previsiones que se habían lanzado de llegar al 2100 sin que lleguemos al grado y medio, y ni siquiera a los 2 grados, ¿no? Como umbral máximo, al ritmo de emisiones que estamos teniendo en todo el planeta, se va a acelerar, a adelantar mucho más la llegada de esos umbrales, ¿no? Han ido saliendo estos meses pasados noticias de cuántos días al año, el año pasado, el año 23, tuvimos una temperatura media ya superior a grado y medio respecto a 1850, ¿no? Y ya estamos rebasando los 160 días, ¿no? Prácticamente la mitad del año ya tenemos ese umbral de 1,5 que nos marcaba el Acuerdo de París, ¿no? Como os decía, esto se nota, son lo que llamamos evidencias, ¿no? ¿Cómo las estamos notando? Bueno, pues los termómetros, como veis, no dejan de subir y no suben tanto en el aire, digamos, en la parte aérea de nuestra ecosfera, como en la parte marina, ¿no? La temperatura superficial marina que se está notando cada vez con mayor grado térmico o décimas de grado en las últimas décadas, ¿no? Y para mí el gran problema de todo esto va a ser el mar, ¿eh? El mar, como sabéis, tiene la llamada inercia térmica, acumula calor, le cuesta o tarda el doble de tiempo en desprenderlo que el aire suprayacente y por tanto es un calor que podemos decir está ahí confinado y que tendrá que salir, ¿no? Por aquello de que, como se nos decía, y es así, ¿no? La energía se transforma, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se está transformando la dinámica atmosférica. Vivimos además en un contexto de las llamadas sociedades de riesgo, ¿eh? Este término lo acuñó en los años 80 el sociólogo alemán Ulrich Beck después de la catástrofe de Chernóbil, ¿no? Porque parecía que los países ricos, desarrollados, éramos países que estábamos por encima del bien y del mal, ¿no? Que podíamos vivir con plena alegría pues, y creyendo en nuestra capacidad de control de la naturaleza o de los elementos, ¿no? Que pudieran generar algún tipo de peligrosidad, ¿no? Bueno, el River nos dijo que al contrario, las sociedades desarrolladas somos eminentemente sociedades de riesgo, porque construimos peligrosidad, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues a esto se suma el proceso actual de calentamiento que va a acelerar o está acelerando algunos de los procesos atmosféricos que además se están manifestando, como estamos viendo, de forma más extrema de lo habitual, ¿eh? Todo esto comenzó, como os decía, iniciada la revolución industrial, finales del 18, según regiones, podemos decir 19, primera, segunda revolución industrial, carbón, petróleo, gas natural, y esto va incorporando esos gases que llamamos de efecto invernadero de causa humana, de causa o de origen humano,
que se suman a los naturales, al CO2 natural que hay en buena proporción en en la superficie terrestre, ¿no? Y en la capa atmosférica que la rodea, ¿no? Con lo cual, se tiene claro que a partir de los años 70, 80, ya algunos modelos señalaban que el balance de energía del planeta estaba desajustándose, ¿no? Si hasta ahora, hasta entonces los modelos nos mostraban un balance equilibrado de entradas y salidas de energía, de radiación, en sus diferentes longitudes de onda, a partir de entonces ya se vio que uno de los componentes se estaba desajustando, y eso es lo que ha provocado esa alteración del balance energético de la que vamos a hablar. Y todo esto en un contexto también de reflexión, por así decirlo, filosófica, ¿no? De lo que es el medio ambiente, de sociedades que vivíamos un poco ajenas a lo que era el proceso de degradación ambiental, años 60 desde que comenzó, por así decirlo, el desarrollo moderno, de las sociedades occidentales hasta la conferencia de Río de Janeiro del 92, que bueno, vino a poner una luz, ¿no? De alerta de que el medio ambiente en el conjunto del planeta estaba deteriorándose bastante en algunas regiones y que había que encontrar un equilibrio, entre recursos y demandas. A eso se ha unido este proceso de calentamiento que se va manifestando finales de los 80-90, se constituye un IPCC en el año 89, como sabéis, se elabora un primer informe en el año 90 y luego han venido sucesivos informes hasta el último 21-22, el sexto informe IPCC, que es el que tenemos ahora y que ya empieza a revisarse, a actualizarse, ¿no? Se prevé que para el 2028-29 pueda hacerse público el séptimo informe del panel de cambio climático, ¿no? Y se han ido incorporando, por así decirlo, elementos, ¿no? A lo que era un problema ambiental se ha unido la implicación o la afectación a la economía, nos lo dijo el economista Nicolás Ster con este librito de la economía del cambio climático, se ha unido un problema de energía, porque la transición energética en algunas regiones nos ha pillado un poco sin los deberes hechos o apostando por unas energías que seguramente no pueden cubrir toda la demanda que tenemos energética. Y esto pues ha supuesto incrementos de precio, también por causas coyunturales, de guerras y demás. Bueno, a todo eso se ha unido la parte de salud, porque ahora algunos eventos atmosféricos que llamamos extremos extraordinarios, por ejemplo el calor estival, está produciendo víctimas mortales, ¿no? Cosa que antes lo hacía el frío en mayor medida, desde que comenzó este siglo XXI se ha invertido el- la tendencia de víctimas mortales entre el frío y el calor, ¿eh? Bueno, por tanto, aquí hay una serie de componentes que se van agregando a este proceso de calentamiento. En economía, ahí tenéis todo esto, lo podéis descargar y consultar. Están informes que están por la web. El último, así, de una agencia económica, ¿no? Una consultora Deloitte, pues calcula esas cantidades de pérdidas en el mundo. Os pongo ese gráfico comparativo, ¿no? Para que veamos las economías de los 100 trillones, de los que habla este informe. Se habla de algunas regiones o se distribuye esa cantidad de pérdidas en el Producto Interior Bruto hacia el 2050. Bueno, pues algunos países, regiones estamos, por así decirlo, más preparados para hacer frente. Tenemos un nivel de riqueza, de preparación, de ciencia, como para poder hacer frente, para poder adaptarnos, para poder cambiar el modelo energético. Hay otros que claramente, como veis, no, y van a padecer estos efectos de una manera más intensa. En el espacio europeo hay un informe que podéis consultar, está ya en su cuarta edición, que es el llamado informe Peseta, se le conoce así con ese nombre, ¿no? Que responde, parece nuestra antigua moneda, pero son las siglas de efectos del cambio climático en la sociedad y la economía europea. El informe Peseta, fijaros, está trabajando con modelos de 3 grados de subida de aquí al 2100. Es decir, ya no nos creemos el grado y medio, no nos creemos los 2 grados y estamos proyectando la economía con una subida de temperaturas de 3 grados, ¿no? Para calcular la pérdida
en el nivel económico, en lo que se llama el estado del bienestar en el entorno europeo, ¿no? Y como veis, los ámbitos mediterráneos o los países de la cuenca mediterránea son los que tenemos un porcentaje mayor de esa pérdida, ¿no? de confort económico, ¿no? De bienestar económico. En España nos falta hacer un informe de valoración actualizado. Se hizo uno en el año 2007-2008, un primer informe se hizo sobre el cambio climático en España. Desde entonces no se ha vuelto a hacer un diagnóstico del estado de la cuestión, de cómo está el cambio climático y qué implicaciones en la economía, ¿no? Los estudios, informes, artículos que se han ido publicando en los últimos años nos presentan horquillas muy amplias aún, entre el 5 y 20% de pérdida del PIB. Bueno, es bastante exagerado, como veis ahí, si lo comparamos con las cifras del PIB anual de España, lo que supone la pérdida de un punto del PIB. Son muchos miles de millones, ¿no? Por tanto, sí que haría falta que el Estado español hiciera una valoración, un informe del impacto en la economía y en la sociedad del cambio climático. Lo que sí que tenemos cada vez de manera más ajustada, aparte de las estadísticas y datos climáticos, que ahora hablaremos de ello, son datos de pérdida de vidas humanas, por ejemplo, del impacto del calor que lo está llevando a cabo el Instituto Carlos III con los informes anuales, y ahí tenéis un poco lo que ha ido pasando en los últimos años, ¿no? Que es verdad que ha coincidido llevamos 3 años de veranos bastante calurosos, especialmente el 2023, y eso, bueno, pues supuso un incremento en las pérdidas de vidas humanas, que como sabéis no son pérdida de vidas directas por el calor, sino que es agravamiento de enfermedades respiratorias o cardíacas en grupos de edad, generalmente de personas de más de 65 años, ¿no? Bueno, termino esta parte señalando que el sistema natural es un todo, ¿eh? Y si tocamos la tecla de una de las partes, del agua, de la tierra, de la atmósfera, de la propia presencia del ser humano, en la superficie terrestre, alteramos o podemos alterar el conjunto del sistema, ¿no? Por tanto, ¿por qué es importante conocer lo que está pasando con el clima? Porque eso está teniendo ya efectos en la vegetación, en el agua, la disponibilidad de agua, en los seres humanos, seres vivos en general, pero los seres humanos, porque nos está afectando con pérdida de vidas, con afecciones diferentes, ¿no? de salud. Bueno, pues por tanto es un tema de importancia. Vamos a ver qué está pasando, que sería la parte mollar de esta presentación. Mirar, un clima cambia cuando cambia el balance de energía de un sistema, en este caso de la Tierra, ¿no? Y ahí tenéis la alteración que supone el balance energético, los cambios que se están señalando. Tenéis la comparativa de lo que supuso el quinto y el sexto informe del IPCC. En el sexto informe se valoró de una manera mucho más precisa, pero también mucho más preocupante, esa alteración antrópica en el balance por el forzamiento, lo que llamamos el forzamiento radiactivo, ¿no? En la porción de radiación infrarroja que sale hacia la atmósfera exterior, hacia la atmósfera terrestre, hacia la capa límite, como se llama, y que no está saliendo en la porción que debería, si hablamos de un sistema equilibrado, de un balance equilibrado, ¿no? En definitiva, estamos hablando de esto, un clima o un clima, en este caso de la Tierra, entra en proceso de cambio cuando se desajuste el balance, ¿no? Balance, ahora veremos, se puede desajustar por la parte de entrada, por la parte de salida o porque se alteran las dos, que es seguramente lo que está ocurriendo con este proceso, aunque se está hablando sobre todo de que se altera el componente de salida, de la radiación infrarroja, pero también estamos experimentando un aumento en la irradiancia solar, ¿no? Y por tanto, aunque sea una porción pequeña, pero está alterando también el componente, digamos, de entrada de radiación calorífica al sistema atmosférico y oceánico terrestre, ¿no? Como os decía, un cambio climático cambia cuando se alteran las porciones, ¿no? de radiación del balance, bien por la entrada, porque podemos tener un sol
más o menos activo, ¿eh? Épocas glaciares han coincidido con fases de sol menos activo, aparte de factores astronómicos, como sabéis, cambio en el eje de rotación, de la Tierra o de la circulación de traslación alrededor del Sol. Todo eso significan cambios de causa astronómica, por así decirlo, que han sido los más importantes en la historia del clima terrestre, ¿eh? Puede cambiar por la otra parte, por el lado de la radiación infrarroja de salida desde la superficie terrestre y oceánica, y también se experimentaría un cambio climático. Esta sería la, la base principal de la hipótesis actual de cambio climático. Por eso se llama de cambio climático por efecto invernadero de causa antrópica, porque, como sabéis, hay un efecto invernadero natural muy importante, que es el que otorga el vapor de agua, por ejemplo, que es el que nos permite la vida en la Tierra. Si no tuviéramos la porción de vapor de agua que tenemos contabilizada, las temperaturas terrestres, en lugar de ser por término medio de 15 grados Celsius para el conjunto del planeta, serían de menos 18, ¿eh? Por tanto, difícilmente se podría tener una vida, por así decirlo, normalizada en la superficie terrestre. Puede cambiar porque se produjo un efecto combinado de ambas, de la entrada y de la salida, y eso seguramente, ahora lo comentaremos, es lo que está pasando, pero se unen otros factores, ¿no? Como es el calor que se transfiere en los cambios de fase del vapor de agua, ¿eh? El pasar de vapor de agua a gota supone un calor que se desprende, ¿eh? Al contrario, cuando la gota cae a tierra y se evapora. Bueno, esos cambios de fase también podrían estar, y de hecho algún autor está señalando que, aunque una porción de momento pequeña, pero están empezando a tener incidencia en el balance, ¿no? Y puede ser un conjunto de todo, que seguramente, como os digo, es lo que está pasando, ¿no? Por tanto, estamos ante un proceso que no es tan sencillo como se suele vender, ¿no? Ah, emito gases y eso tal. Bueno, eso es una porción, y tiene su importancia, pero hay más cosas, ¿eh? Y eso es lo que normalmente en la transmisión del cambio climático, que estamos simplificándola, quizá la culpa también desde la ciencia es nuestra, ¿eh? Estamos simplificándola en dos procesos, en dos palabras: efecto invernadero, cambio climático, calentamiento terrestre o global. Bueno, hay algo más, ¿eh? Y yo creo que desde la ciencia debemos ser, en este sentido, lo más rigurosos posible para explicar el proceso, ¿no? Bueno, de entrada, los últimos datos nos están hablando, o sea, he actualizado estos días las tablas al último que hay disponible. Estamos experimentando un aumento en la irradiancia solar, ¿no? Y aunque es una porción, podemos decir, pequeña, ¿no? En vatios por metro cuadrado, pero bueno, significa también una alteración en las condiciones naturales de la llegada de esa fuente principal de energía que mueve nuestra Tierra, ¿no? Nuestro sistema climático, que es la radiación que nos llega del Sol. Esto está teniendo incidencia también en la porción de humedad que encontramos en las diferentes capas atmosféricas, ¿no? Así como está aumentando la humedad, la porción de humedad específica, ¿no?, que hay en las primeras capas de la atmósfera terrestre, ¿a qué se debe esto? A que se está formando más nubosidad de altitud media-baja, capas de alto cúmulos, capas de estratos de cúmulos, son las variedades nubosas que más estarían aumentando en porción, en formación, especialmente en dos zonas climáticas: la zona intertropical y las latitudes medias, ¿no? Frente a eso, se está produciendo una pérdida en la alta atmósfera, ¿no? En lo que llamamos la troposfera superior o capas más bajas de la estratosfera, ¿no? Bueno, me diréis por qué. Hay una primera relación, ¿no? Está aumentando la temperatura en las capas más bajas, está disminuyendo en las capas más altas, ¿no? Sobre todo en la estratosfera superior hay una pérdida de temperatura. Parece que se está generando un contraste mayor, a lo largo de los
primeros 15 kilómetros de la atmósfera terrestre entre las capas bajas y la atmósfera superior. Se forman menos nubes de tipo alto, ¿no? De tipo cirro, que además, como sabéis, están constituidas por cristales de hielo que son altamente reflectantes a la radiación solar, ¿no? Bueno, eso nos podría estar explicando, es una de las causas que se señalan, diferentes autores lo están señalando, como causa del aumento de esa irradiancia que está llegando a la superficie terrestre, en medición. Aquí lo tenemos explicado, con diferentes gráficos, os he preparado para que podamos entender, ¿no? La onda corta, como sabéis, la radiación solar que llega es en forma de onda corta, la radiación terrestre que sale es en forma de onda larga. Básicamente, la porción principal es infrarroja. La de la radiación solar, pues es ultravioleta, rayos X, etcétera. La porción de onda corta, ¿no? Y está muy en relación con lo que os he comentado, ¿no? Está disminuyendo la cantidad de nubosidad de tipo alto, de tipo cirro, por así decirlo, y aumentando la de tipo bajo, ¿no? A ello se suma también que como se está produciendo por ese aumento de temperatura una pérdida en la cobertura nivosa, o de hielo, es especialmente preocupante el proceso en el hemisferio norte, en lo que llamamos el polo norte. Eso estaría permitiendo que se engrose, a ese balance una porción, mayor de radiación solar que llega a la superficie terrestre, ¿no? Por tanto, estamos ante un sol que cuando llega a la capa, superficial, ¿no? A la superficie terrestre, está siendo, esa porción de onda corta un poco mayor, ¿eh? Y luego hay otro fenómeno que también es interesante destacar, ¿no? Como sabéis, el Sol se mueve por esos ciclos undecenales, ¿no? De Wolf, Schultz y Wolf, que señalaron que cada 11 años se produce un ciclo. Bueno, luego vendrían los de Heisenberg, etcétera, ¿no? Bueno, desde que comenzó este siglo, cada vez es más claro que esos ciclos solares no tienen una incidencia tan importante en el comportamiento de las temperaturas terrestres, ¿eh? Y bueno, eso es un fenómeno que está ahí, lo podéis ver en el gráfico superior. Mucha gente a veces asocia de forma directa, bueno, es que hay cambio climático porque el sol cada vez está más fuerte, tal. Bueno, llevamos, como sabéis, dos ciclos, 22 y 23, que no han sido muy, muy importantes, ¿no? Bueno, 23 y 24, perdón. Este ciclo 25 que ha empezado, según las proyecciones, parece que va a ser algo más destacado, ¿eh? De hecho, el Sol está teniendo, como sabéis, un comportamiento mucho más intenso, en erupciones, en manchas solares, lo que indica que está en una fase mayor de actividad respecto a los dos ciclos anteriores, 23 y 24. Eso por el lado de la entrada. Vamos por el lado de la salida, ¿no? Esa onda larga, esa radiación que emite la parte, terrestre o marina de nuestro planeta y que sale o tiene que salir a la atmósfera exterior, ¿no? Sabéis que hay siempre una capa límite, la llamada el top de la atmósfera, el TOP, la capa límite del planeta, y deberían equilibrarse, esas porciones de radiación que entran y que salen, ¿no? Bueno, como veis, la porción de salida de onda larga a la atmósfera exterior, a la capa límite, está siendo menor, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Que llega menos al tope, por lo tanto se queda anclado, confinado en los primeros kilómetros de la atmósfera terrestre, ¿no? A esto es a lo que se le llama el efecto invernadero, ¿no? Un efecto invernadero que, como os he dicho, puede ser natural, vapor de agua, CO2 natural, pero está animado, incrementado, por así decirlo, por la parte humana con esas emisiones, de gases que se están acumulando en esos primeros kilómetros de la atmósfera terrestre y están contribuyendo, a anclar, por así decirlo, más porción de radiación de onda larga en los primeros kilómetros
de la atmósfera, ¿no? Hay quien dice que, de hecho, el término efecto invernadero, si lo comparamos con un invernadero, ¿no? De los que hay en agricultura, no sería del todo correcto, ¿no? Porque algunos piensan que la radiación rebota y vuelve, choca con esa capa, ¿no? de acumulación de CO2 y vuelve. No, se queda anclada o confinada, en esos kilómetros, primeros donde está la mayor porción de CO2, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ahí tenéis cómo han ido evolucionando, la porción de gases en las últimas décadas, de los diferentes gases. Por cierto, estos días se ha hablado del agujero de ozono de la Antártida, ¿no? Con la noticia un poco positiva, por así decirlo, de que parece que el adelgazamiento de esa capa en la Antártida no estaría siendo tan intenso. Se le habla de un cerramiento, ¿no? De que el agujero de ozono se estaría cerrando. Realmente no existe agujero como tal, como sabéis, es un adelgazamiento en la capa de la ozonosfera y parece que ese adelgazamiento, que siempre coincide con el momento final de nuestro verano, que es el final de la primavera del hemisferio sur, pues no habría alcanzado las dimensiones, o llevaría unos años con unas dimensiones en proceso de reducción. Bueno, todo esto para deciros que hay una porción de esos gases de CFC que también son de efecto invernadero, aparte del efecto que tienen en la zonosfera, y afectan al proceso de calentamiento, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis un poco la porción, de las diferentes calidades de la radiación, la solar y la terrestre, ¿no? Bueno, lo que podríamos señalar es que si hacemos una comparativa de cómo han evolucionado las temperaturas terrestres, ¿no? Descontamos la parte de lo que diríamos el CO2 antrópico, ¿eh? En la curva de temperaturas de nuestro planeta debería estar en esa línea azul que veis ahí, ¿no? Sin embargo, estamos en la línea negra, que es la que suma al efecto natural el componente de el incremento forzado, por esos gases que vamos emitiendo a la atmósfera, ¿no? Bueno, eso sería un poco lo que estaría pasando en la actualidad en el clima de la Tierra, ¿eh? De nuevo volvemos a las emisiones, ¿no? de salida, y el CO2 en la atmósfera, descontado los sumideros, ¿no? Donde se puede almacenar, en la superficie terrestre, especialmente en las zonas de bosques, ¿no? De superficies forestales o los océanos, tendría ya un desajuste, en porciones de gigatoneladas, como veis ahí, significativo. Es decir, que estamos produciendo más, o estamos acumulando más de lo que los sumideros pueden ir captando, ¿no? Bueno, se señalaba algunos estudios, ¿no? Decían, bueno, si sube la temperatura terrestre y se van sumando esas emisiones, llegará un momento en que ya no podrán acumularse más, ¿no? Se llegará a un tope, y digamos que ya no será capturado ese CO2, en función de las temperaturas que se vayan registrando, que cada vez en las capas superiores serán más altas, ¿no? En ese proceso de progresivo calentamiento, ¿no? Esto lo dijo Perrenhuber, en el 2011, pero señalando que el aumento de la concentración, como veis ahí, de CO2 provoca un ensanchamiento en el intervalo de frecuencias y esto aumenta el ritmo de absorción infrarroja de la atmósfera. Visto esto con un gráfico que podamos entenderlo, es lo que tenéis ahí, ¿no? Conforme se aumenta la temperatura terrestre y va hacia capas superiores, aumenta el espacio en el que ese CO2 puede ser capturado, ¿no? Por lo tanto, si se incrementan las emisiones al ritmo que se están incrementando, el proceso será acumulativo, ¿eh? Es decir, que no, algunos autores ponían en crítica esta hipótesis diciendo, bueno, llegará un punto en el que ya no podrán captar más CO2 y da igual lo que emitamos porque ya no habrá efectos. No, va subiendo, por así decirlo, la isoterma, a lo largo de la atmósfera terrestre,
donde se pueden ir captando esas emisiones por parte o esa radiación infrarroja, perdón, por parte del conjunto de emisiones que vayamos lanzando, ¿no? Bueno, efectos de todo esto hay diversos, ¿eh? Por ejemplo, se ha relacionado la radiación de onda larga terrestre con el fenómeno del Niño, ¿eh? Porque efectivamente, cuando hay un ENSO intenso, yo ahí os he marcado los tres más intensos que ha habido últimamente, el 81, 83, 82, 83 realmente, el 97, 98 y el último 2016, 17, han sido momentos en los que la abundancia de nubosidad en el Pacífico ha provocado una absorción de esa radiación de onda larga, ¿no? Bueno, y ha habido una acumulación bastante importante, ¿no? Os digo esto porque empieza a llevarse a cabo investigación de cómo ese componente radiactivo está alterando el funcionamiento de algunos fenómenos atmosféricos, como son los monzones en la India, como es el fenómeno del Niño, del ENSO, en el Pacífico Sur, ¿no? ¿Dónde se está produciendo la mayor concentración de la radiación de onda larga? Como os decía, hay dos capas o dos zonas climáticas que preocupan, ¿no? Por un lado, el ámbito intertropical, especialmente en el Pacífico, en la cuenca pacífica, y por otra, las latitudes medias y altas del hemisferio norte, ¿no? Es donde encontráis esas tonalidades rojizas más intensas, ¿no? Anaranjado fuerte. Y como os decía, una porción importante del calor que se está acumulando en ese proceso, ¿no?, de desajuste del balance, está en los océanos, ¿no? Bueno, ahí tenéis cómo ha sido la evolución de acumulación de julios por década en las cuencas oceánicas, en el conjunto del planeta. Son muy buenos los informes que lleva a cabo la Agencia Meteorológica de Japón para el estudio del comportamiento de las cuencas oceánicas. Y ellos están señalando que hay dos cuencas oceánicas, digamos, que están experimentando en mayor medida esos efectos, ¿no? Que es el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Que por otra parte son las cuencas marinas más extensas, especialmente en la porción del hemisferio norte, ¿eh? Bueno, en definitiva, el balance neto en el tope de la atmósfera está desajustado, ¿eh? Ha ido incrementándose ese desajuste, ¿eh? Se habla que a partir del 2010 habríamos entrado en un proceso en el que, bueno, pues como vemos que las emisiones son cada vez mayores, esas acumulaciones de calor están siendo también cada vez más rotundas, bueno, el proceso entra en una fase, no podríamos decir crítica, pero sí preocupante, ¿no? Que hay que seguir trabajando, analizando, investigando, ¿no? Ese desajuste se cifra entre 0,5 y 1 vatio por metro cuadrado, en el conjunto del planeta. Luego habría que entrar en las diferencias regionales del balance, pero para el conjunto del planeta estaría desajustado en esa porción, ¿no? Un dato curioso es que la temperatura, como os decía al principio, está aumentando en la troposfera, serían las dos primeras líneas que veis en la parte inferior, hasta las tres. Sin embargo, en la estratosfera inferior, por encima de los 18 o 20 kilómetros, la temperatura estaría bajando, ¿no? Parece que hay como un efecto de regulación térmica en esos primeros 25 kilómetros de la atmósfera terrestre entre el calor acumulado en la parte baja y el frío en la parte superior. En resumen, y pasaríamos rápidamente, para no cansaros más, a ver los efectos. La clave de un cambio climático está en el balance de energía del planeta, un clima cambia porque cambia el balance de energía del planeta, ¿vale? Y eso es así, ¿vale? Es una cuestión que seguramente se conoce menos, pero es la clave de todo, ¿eh? La clave de todos los cambios a lo largo de la historia de la Tierra han sido alteraciones, modificaciones en mayor o menor grado de su balance de energía, ¿no? En la actualidad podemos decir que está desajustado y que ese desajuste ya no responde solo a causas naturales,
Bueno, la hipótesis actual se basa en la cuestión de que los gases llamados de efecto invernadero, metano, CO2, NO2, tal, absorben la longitud, la radiación de longitud de onda larga que mide la Tierra, y eso va provocando un progresivo calentamiento de las capas inferiores de la atmósfera, ¿no? A ello se uniría el aumento ligero, pero que hay que seguir analizando, de la radiancia solar, de la radiación de onda larga, ¿no? Ahí tenéis que en la capa límite, en el tope de la atmósfera, se suele cifrar en los 100 kilómetros, ¿no?, de la atmósfera, la termosfera. Habría un desajuste medido según diferentes modelos, según utilicemos radiómetros satelitales, radiómetros, digamos, terrestres, digamos, de medición directa, entre 0,5 y 1 vatio por metro cuadrado. Y bueno, esto es un poquito la síntesis de estas ideas, ¿no? Es un proceso más complejo de lo que parece, donde se está produciendo una acumulación de factores naturales y factores no naturales, ¿no?, provocados, auspiciados por la actividad del ser humano. Y el proceso actual sería, como síntesis, un proceso de incremento de la onda corta, un incremento de la onda larga en los primeros kilómetros, por tanto no sale tanta onda larga a la atmósfera exterior, y eso habría provocado un desequilibrio en la capa límite, en el tope de la atmósfera, cifrado en esa cuantía. Para que lo veáis en algunos esquemas, mirar en los manuales de climatología, hasta que comenzó este siglo, se aportaba un balance, normalmente era Cergoarta, ¿no?, que era un climatólogo americano de la llamada climatología de balances, que había recuperado las ideas de Budico, del climatólogo soviético, que fue el primero que trabajó en el balance calorífico de la Tierra, y nos hablaba de un balance equilibrado, ¿no?, entre la radiación solar, o las entradas de onda corta y las salidas de onda larga, ¿no?, en torno a 340 vatios por metro cuadrado. Ya en el 2012 se empezaron a aportar algunos esquemas que nos hablaban de un desajuste, ¿no? Realmente ahora tenemos más certeza en los datos en la calibración de los datos. Se hablaba de 0,6 vatios por metro cuadrado en ese esquema del 2012, ¿no? Frente a ello, y como la ciencia es duda, a mí siempre me gusta poner, por así decirlo, no el negacionismo, porque esto es ciencia que aporta datos, ¿eh? No es la creencia del negacionismo, de que yo esto no me lo creo, no. Aquí trabajamos con datos, ¿no? Si no, no sería investigación científica o avance científico. Hay algunos modelos, el año pasado se publicó este de una climatóloga americana, que rechazaba que el balance de la Tierra estuviera desajustado. Según ella, no estaba desajustado, y trabajaba mucho con la parte del calor latente, de las nubes, de la evaporación, de la condensación. Según ella, eso estaría reequilibrando el sistema. Bueno, también hay que decir, este artículo ha recibido críticas, tal, pero yo creo que es bueno siempre trabajar con mucha prudencia en estos temas del balance energético, y ir ajustando, ir actualizando con los datos últimos que podamos tener. En Europa tenemos un programa, como sabéis, muy bueno, que es el programa Copernicus. Está trabajando una parte, aparte de la observación astronómica y tal, está trabajando esta cuestión del cambio climático, y ha aportado este último informe, el, el- el informe Copernicus de cambio del balance energético. Se actualiza cada año, acaba de salir ahora, lo podéis consultar, el del 2024, y nos aporta este esquema con un desajuste de 0,7, 0,76 vatios por metro cuadrado en el balance de energía de nuestro planeta. Bueno, de ser así, el tema es un poquito preocupante, ¿no? Porque, bueno, se está aproximando ya al 1, que era un poco el tope a partir del cual
Los climatólogos señalan que cuando lleguemos al vatio por metro cuadrado de desajuste se producirá un deshielo rápido del casquete del Polo Norte. Recientemente han salido noticias, ¿no? Parece que en el 2030 podríamos quedarnos sin hielo en el peor de los escenarios, ¿no? Prudencia también con ese tipo de trabajos porque trabajan con modelización de carácter extremo, ¿no? Si se acontecen todos los peores escenarios, hay un ENSO muy intenso que calienta mucho el océano y la atmósfera, tal, podríamos llegar, pero es prácticamente imposible que en la próxima década el Ártico se quedará sin hielo, ¿no? De hecho, nunca se, digamos, el estudio señalaba que sería 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿no? Se considera que si se alcanzara esa reducción o esa masa únicamente helada, podríamos hablar de un Ártico prácticamente deshelado, ¿eh? Bueno, vamos a ver rápidamente los efectos de esto, ¿no? Mirar, yo os decía, normalmente se dice cambio climático, subida de temperaturas. Efectivamente, ¿no? Sería el efecto medido en termómetro, ¿eh? De la variable física, ese desajuste del balance estaría provocando una subida, ¿no? Pero es más importante saber cómo se mueve la atmósfera o qué efecto puede tener esto en la atmósfera, ¿no? Y es lo que yo a mis alumnos de climatología les enseño este gráfico, ¿no? Es como cuando ponemos a hervir agua en una olla. Si pusiéramos un hornillo que funcionara solo con la radiación solar, bueno, pues obtendríamos un burbujeo bastante menudo, ¿eh? Pero si eso lo incentivamos incorporándole butano, bueno, pues ya el burbujeo es mucho mayor, ¿no? Y como vemos, el agua se mueve con mucha más rapidez, ¿no? Traducido esto a la dinámica atmosférica, sabéis que en la atmósfera terrestre funcionamos con movimientos de masas de aire, que son las que nos explican los tiempos diarios, y con una serie de ondas que circulan en las capas más altas, movidas por una serie de corrientes que son las llamadas corrientes en chorro, que tienen una dinámica de movimiento que ha sido estudiada ya desde los años 40 por Rossby, por un meteorólogo americano, bueno, sueco, que se fue a Estados Unidos a seguir su carrera a consecuencia de la Guerra Mundial y provocó o instauró la llamada teoría de las ondas, ¿no? Bueno, efectivamente, cuando no hay desajuste en el sistema, esas ondas se mueven de forma más cíclica, digamos, más regular, menos enérgica, mueven menos energía. Cuando incentivamos el proceso, esos movimientos son mucho más rápidos, ¿eh? Es un poco lo que estamos teniendo desde 2010, se ve de forma bastante clara en la atmósfera terrestre. Movimientos de masas de aire mucho más enérgicos, ¿no? ¿Qué es lo que provoca estos que llamamos, perdón, eventos extremos de forma más frecuente, ¿no? Pasamos del calor al frío en 24 horas y además a circulaciones que o bien nos traen un calor intenso, fuera de temporada. Estos días se está hablando que podemos llegar en algunos puntos del sur peninsular a superar de nuevo 24 o 25 grados. Nos entra una masa subtropical a mediados de diciembre, pero salpicados también de llegadas de masas de aire frío que generan estas danas que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Por así decirlo, en nuestras latitudes están aconteciendo dos procesos aparentemente contradictorios, pero que nos hablan del carácter de funcionamiento cada vez más desajustado de esos movimientos de masas de aire. Se está dilatando la célula de Halley, que es la que saca el calor desde el ámbito intertropical hacia latitudes medias, en concreto hacia la zona polar en cada hemisferio, que es la de los anticiclones subtropicales. Por eso se está registrando en España un mayor número de días secos, teniendo en cuenta, lo veréis en un gráfico, una serie larga desde los años 80. Tenemos más días de anticiclón, especialmente en Canarias tenéis mucho por el tema de los alisios y demás, pero en la península solemos estar afectados por la circulación de borrascas del oeste, que cada vez se producen menos días al año, porque hay más días de anticiclón. Pero eso origina que de golpe tengamos circulaciones, digamos, de golpetazo de aire frío, vaguadas o danas muy intensas,
porque se produce lo que se llama un proceso de reajuste energético, ¿no? La propia circulación atmosférica intenta reajustarse térmicamente, ¿eh? Y es la que provoca estos tiempos más extremos, ¿no? En estos gráficos lo vemos el mismo proceso, ¿no? Dilatación de la célula de Halley hacia los polos. Esto está ocurriendo en los dos hemisferios, con más intensidad en el hemisferio norte que en el sur, porque así como el polo norte manifiesta una preocupante pérdida de masa helada al no tener continente debajo, como sabéis, en la Antártida el proceso de disminución de la capa helada de momento no es tan, no diría radical, no, no es tan preocupante, ¿eh? De hecho, en algunas zonas de la Antártida está aumentando la superficie helada, ¿no? Como en el mar de Weddell. ¿Por qué? Porque los vientos son más violentos y provocan un efecto refrigerante, ¿eh? Y eso salpicado en el otro mapa que tenéis al lado por esas llegadas de masas frías procedentes de nuestras latitudes subpolares hacia la península ibérica que terminan generando esas circulaciones de vaguada, de danas, con un impacto en la dinámica atmosférica regional, en este caso península ibérica y Mediterráneo adyacente, bastante intensos, ¿no? Yo suelo hablar últimamente de mediterranización, aunque es un palabra que no es un poco complicado de decir, pero mediterranización del proceso de calentamiento. Porque aquí estamos teniendo un componente singular, que es el calor que se está acumulando en la cuenca del Mediterráneo, ¿eh? Y eso está provocando alteración de dos elementos fundamentales: las temperaturas, especialmente las mínimas nocturnas, porque cada vez tenemos mínimas nocturnas más altas. No sube la temperatura por la máxima diaria, sino porque la mínima nocturna cada vez es más alta, y eso eleva la temperatura media. Y por otro lado, la precipitación, porque está alterando los procesos de condensación, dotándoles de más energía, de formaciones nubosas más convectivas que provocan precipitaciones más intensas en menos espacio de tiempo, ¿eh? Si me preguntáis, ¿ha subido o ha bajado la precipitación en España? Habría que contestar como, digamos, en Galicia, ¿no? Depende dónde, ¿eh? Y a lo mejor en una zona donde hay una tendencia general al descenso, hay alguna comarca donde está aumentando, ¿no? ¿Por qué? Porque España tiene una geografía tan singular, con esas montañas próximas a la costa, esos valles que permiten la entrada de vientos, que favorecen condensaciones orográficas, etcétera, etcétera, que está teniendo un comportamiento regional o comarcal singular, ¿eh? Por eso os decía que la precipitación, y especialmente en España, es muy difícil de modelizar, ¿eh? Podemos hablar de tendencias globales de circulación. Las borrascas del Atlántico entran con menos fuerza en las últimas 2 décadas, pero en algunas zonas del Mediterráneo está lloviendo más ahora que antes. ¿Que el tipo de lluvia es distinto? Sí, porque es una lluvia más de golpe, más de tromba, más torrencial, menos aprovechable, pero en cuantía anual llueve más, ¿eh? Por tanto, tenemos que ir ajustando todavía más ese análisis de la humedad, que se mueve en nuestra región a efectos de condensación y de precipitación. Mirar, la zona que más preocupa aquí en España es el litoral mediterráneo, precisamente por ese componente marino oceánico que tenemos de un mar que se ha calentado el doble que lo ha hecho el aire suprayacente desde los años 80, ¿eh? Ahora lo veréis en un gráfico, el mar Mediterráneo se ha calentado 1,5 grados, el aire suprayacente desde los 1980 0,7, ¿eh? Y eso está alterando el comportamiento de la temperatura. Somos una zona con una temperatura menos confortable, podríamos decirlo así, ¿eh? En los indicadores de confort térmico somos menos confortables, con unas precipitaciones más irregulares, a veces más, a veces menos, pero más irregulares, con cambios en la presencia estacional de las lluvias, y luego con aparición de eventos extremos más frecuentes, ¿no? Vamos a ver un repaso rápido con imágenes de esto y luego, si os parece, dejamos un tiempo para las preguntas, debate, etcétera. Mirar, ¿dónde están aumentando
las llamadas noches tropicales en mayor grado? En el Mediterráneo. ¿Eh? Porque un Mediterráneo que desde el mes de mayo alcanza ya los 24 grados, 23, 24 grados, y no suelta esa temperatura hasta bien entrado noviembre, ¿eh? Recordar que en la Dana de Valencia se decía, es que el Mediterráneo sigue estando a final de octubre a 24 grados. ¿Eh? Hasta la tercera semana de noviembre no bajó a 21. ¿Eh? Y todavía son temperaturas que comparándolos con lo que había en los años 80, son temperaturas, digamos, elevadas, ¿no? De anomalía térmica, ¿eh? Si la comparamos con la que se registraba hace 3 4 décadas. Ahí tenéis la evolución de las noches tropicales en el conjunto de la península. Unos compañeros de Canarias, precisamente de la Universidad de La Laguna, acaban de publicar un estudio buenísimo de la evolución de las noches tropicales en toda España. Donde más han aumentado es en Canarias. ¿Eh? Canarias tiene el récord de registro de noches tropicales, ¿eh? Y a continuación vendría el litoral mediterráneo español. Para que os hagáis una idea de lo que estamos teniendo por aquí, ¿no? Alicante o Valencia han pasado de tener 15 noches tropicales a principios de los 80 a no bajar de 80 noches en los últimos años. Es decir, se ha multiplicado por 5 por 6 la cantidad de noches, en las que el termómetro no baja de 20 grados. Y aquí el calor acumulado, esa temperatura, sensible que se acumula en los primeros metros del mar Mediterráneo, es una pieza fundamental de explicación. En cuanto a la lluvia, mirar, lo que se está observando en algunas zonas es que llueve, especialmente en la fachada este de España, en la parte mediterránea, llueve menos en primavera y lo hace más en otoño. Siendo fundamental la lluvia de primavera para la actividad agraria y para el turismo, como sabéis. Digamos que la lluvia buena es la de primavera, la que permite acumular, para poder gastar luego durante el verano. Y esa lluvia de primavera se está en tendencia, de los últimos 40 años, se está registrando en menos cuantía. Por el contrario, aumenta la intensidad horaria. La porción de lluvias que más está aumentando, si hacemos clasificación, ¿no? Grupos de lluvia, sería el intervalo entre 20 y 50 milímetros, entre 30 minutos y una hora. Con esa cantidad, si no tienes el terreno preparado, especialmente en las ciudades, si no tienes alcantarillado de alta capacidad, ya se te producen anegamientos o inundaciones, ¿no? No de grandes proporciones como lo que hemos visto, pero sí encharcamientos continuados y problemas, pérdidas económicas, inundación de bajos, de sótanos, etcétera. Y luego el calendario de probabilidad, ¿no? Que antes decíamos de lluvias torrenciales, antes decíamos la gota fría es en otoño, no. La gota fría ahora se te puede presentar desde la primavera, final de verano, perdón, hasta bien entrado el otoño. La última inundación así de gota fría que tuvimos en Alicante fue un día, un 17 de marzo. Cayeron 180 litros en apenas una hora. Y fue una situación de lo que ahora llamamos Dana, que son las gotas frías de toda la vida, como sabéis. Ahí tenéis un análisis que han hecho, perdón, los compañeros del CEAM de Valencia, del Centro de Estudios Ambientales, donde se ve que donde más está aumentando el carácter extremo de esas lluvias, en los intervalos de precipitación en menos espacio de tiempo, es en la fachada mediterránea española. ¿Cómo se prevé que aumenten estas lluvias? Pues como veis, siempre la fachada mediterránea es la que va a acumular mayor número de eventos de precipitaciones intensas. Y al mismo tiempo está aumentando el número de días secos. Me podéis decir, es una contradicción, pero es lo que os he dicho. Es la constatación de que la célula de Halley se está dilatando, por tanto, los días anticiclónicos, por el lado norte de la célula de Halley, lo que tenemos es el anticiclón de las Azores en nuestro espacio atlántico, y que eso viene salpicado por llegada de esas lluvias de golpe, provocadas por vaguadas o por situaciones de gota fría, por configuraciones de gota fría. Y mirar,
Un fenómeno que está preocupando también mucho en el Mediterráneo, los temporales marítimos. Sé que en Canarias también habéis tenido, hoy estáis teniendo un día de viento importante en la parte occidental, ¿no? Aquí en el Mediterráneo llevamos 3, 4 años desde 2017, pero el temporal Gloria fue el más importante, pero al año siguiente tuvimos otro, al año siguiente tuvimos otro, ahora a comienzos del 24 hemos tenido otro efecto que están poniendo en jaque las ocupaciones, como veis, de primerísima línea de costa. ¿Eh? Ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, concesiones según la ley de costas, que se están viendo afectadas por el efecto de esos oleajes intensos, por temporal de levante que llamamos aquí, que se está presentando de forma más frecuente, ¿no? Y aquí entramos ya en una cuestión de planificación, de ordenación del territorio. Tenemos que empezar a pensar qué hacemos con esos espacios. Aquí tenéis un ejemplo de un ámbito próximo aquí a Alicante, pero desde el Girona, desde el Cabo de Creus hasta el Estrecho de Gibraltar, tenemos cantidad de espacio de dominio público marítimo terrestre ocupado, yo diría indebidamente, o desafortunadamente ocupado, desde época histórica reciente, desde los años 60, 70, y que ahora está viéndose afectado por una frecuencia mayor de este tipo de eventos, ¿no? Mirar, en los últimos años a esa peligrosidad natural hemos incrementado el riesgo por la parte humana. Hemos cultivado donde no teníamos agua suficiente, en algunos casos, con regadíos que no tenían la dotación garantizada, y hemos construido, como veis ahí, en espacios de riesgo, proximidad de cauces o a veces hasta dentro de los cauces. Hemos llegado a construir viviendas, como veis ahí, hemos aquilatado los cursos fluviales, los hemos ido, si os habéis fijado estas semanas pasadas con lo que pasaba en la Rambla del Pollo de Valencia, es que la Rambla está cogotada de urbanización, ¿no? De vivienda que se ha ido aproximando al cauce hasta encajonarlo de tal manera que esa cantidad de agua procedente de unas lluvias extraordinarias, como hemos visto, no cabía por allí, ¿no? Y rebosaba y se llevaba por delante todo lo que encontraba, ¿no? Y termino, si os parece, con esta transparencia, ¿no? El cambio climático, mirar, es un problema físico, podemos decir atmosférico, de la parte del componente natural de nuestra Tierra, ¿no? Ahora alterado por esa parte humana, ¿no? Pero tiene implicaciones, como os decía, en todo lo demás. Y al menos nos va a obligar a hacer 4 cambios, en planificaciones básicas de nuestro país. Cuanto más tarde los afrontemos, más efectos económicos o en vidas humanas vamos a tener. La planificación territorial tiene que adaptarse al cambio climático. Estos días de la Dana nos echábamos las manos a la cabeza porque decía, es que se ha construido mucho en zonas inundables, ¿no? Sobre todo en el Mediterráneo se ha construido, efectivamente desde los años 60, ¿no? Se ha calculado que en 2,5 millones, 3 de viviendas están ocupando espacios de alto riesgo de inundación, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta el 2008 no tuvimos una normativa del suelo que obligaba a hacer mapas de riesgo. Fijaros, en un país como el nuestro que teníamos antecedentes históricos de graves inundaciones, hasta el 2008 no ha sido obligatorio que un plan de ordenación urbana incorpore mapas de riesgo, ¿no? Y claro, en ese sentido, sabéis que en nuestro país, cuando no tenemos las cosas bien fijadas normativamente, se buscan vericuetos para permitir o para, bueno, pues salvar, ¿no? las trabas que puedan presentarse, porque no tenemos evidencias claras o certificación. Ahora ya sí. Ahora desde el 2008 es obligatorio, pero fijaros todo lo que se ha construido desde los años 60, sobre todo, hasta el 2008, incluido esos años del llamado boom inmobiliario entre el 98 y 2008, que fue cuanto más espacio de riesgo se ocupó, en nuestro país. La planificación del agua tenemos que cambiarla, porque en nuestro país siempre hemos tenido como filosofía de planificación la oferta. Es decir, me hace falta agua, pues ya me la consiguen, me la traes, me la buscan, me la fabricas, por así decirlo, ¿no?
no hemos tenido la previsión de que los territorios tienen unas dotaciones, unos recursos y a priori hay que acomodarse a ello, ¿eh? Aparte ahora tenemos otra posibilidad, que es la reutilización, la recirculación de las aguas. Tenemos ya tecnología que nos permite reutilizar las aguas. En España, fijaros, consumimos 4.000 hectómetros cúbicos en las ciudades anualmente. Depuramos en torno a 3.800, ¿eh? Podríamos decir casi un 90%, porque Europa, como sabéis, nos obliga por directiva europea a depurar las aguas residuales, ¿no? Únicamente reutilizamos 400, un 10% de todo el potencial que podríamos reutilizar en los diferentes territorios españoles, ¿eh? Por tanto, ahí tenemos un saco importante de hectómetros cúbicos que deberíamos empezar a planificar como aguas de primer uso para algunos usos, ¿eh? Agrarios, urbanoturísticos, tendrían que dotarse con ese tipo de aguas para liberar la presión que hay sobre otros recursos, digamos, de tipo natural, procedentes de la lluvia, de embalses, de acuíferos, etcétera, ¿eh? Por tanto, tenemos que empezar a ir cambiando esa filosofía de planificación. Hay dos actividades económicas, en tercer lugar, que preocupan bastante porque están muy expuestas a los efectos del cambio climático, ¿no? Por así decir. El turismo, pieza básica en nuestra economía, como sabéis, y la agricultura, pieza básica en los territorios, paisajísticamente, ¿eh? Por tanto, también una actividad que necesita ir adaptándose a los efectos del cambio climático. Estamos viendo últimamente cómo nos llegan noticias, ¿no? La vendimia se va adelantando, cada vez en las zonas productoras se recolecta antes. ¿Por qué? Porque hace más calor, no se quiere que aumente el grado en la uva, eso perjudica la calidad o obliga a llevar a cabo tareas más importantes dentro de la bodega. Bueno, pues todo eso es un primer efecto, de lo que estamos viendo en los últimos años, que se está registrando en nuestro país veranos más calurosos, constantemente más calurosos, ¿eh? Por último, las emergencias. Mirar, este gráfico yo no lo he hecho después de la Dana de Valencia, lo tenía hecho de antes, ¿no? Porque me preocupaba el tema de que los planes de emergencia no están preparados para ni las cantidades de lluvia que se están registrando, ni el calor acumulado importante, intenso de los veranos, que nos obligan a tener avisos meteorológicos adecuados, ¿eh? En España, AEMET ha trabajado mucho y bien en los últimos años en este tema, ¿eh? Pero nos obliga a adaptar la gestión de la emergencia, ¿eh? A avisar mucho antes a la población, a darle consejos de cómo actuar, a modificar los calendarios, de algunos planes, ¿no? Por ejemplo, el de inundaciones se decía pues en otoño o en primavera, no. Ahora podemos tener inundaciones prácticamente a lo largo de todo el año, ¿no? Porque esos mecanismos de reajuste atmosférico se producen durante todo el año y son frecuentes durante, digamos, son intensos durante todo el año, ¿eh? Y pueden provocar inestabilidades, digamos, de gran potencial durante todo el año. Ya no podemos restringir a unos meses del año la necesidad de tener activado la protección civil, por así decirlo, ¿no? A todo esto nos obliga el cambio climático y como último mensaje yo os diría, el cambio climático, en definitiva, nos obliga a un cambio de cultura, ¿eh? Es una oportunidad que se nos presenta. Yo nunca me gusta dar tampoco un mensaje negativo de que esto es el fin del mundo, de que se acaba. Tenemos que acostumbrarnos a que esto es una dinámica dentro de la evolución de la Tierra, de nuestro planeta. Es verdad que un poco singular ahora porque hemos incorporado un factor nuevo que durante muchos siglos y milenios no hemos tenido, pero ahora sí, ¿eh? Y esto nos obliga a adaptar actividades económicas, ciudades, territorios, para evitar que los efectos puedan ser más gravosos en términos económico o de vidas humanas, ¿no? Siempre surge la reflexión de que estamos en una región del mundo donde podemos hacerlo. Afortunadamente, podemos disponer de un presupuesto, podemos disponer de ayudas europeas para todo esto. Imaginaros en aquellos países, el mapa que hemos visto antes de dónde va a ser más importante el impacto del cambio climático, que no tienen recursos económicos para poder llevar a cabo ni
cambio del modelo energético ni adaptación del territorio y de las actividades económicas, ¿no? Por eso os decía el fracaso de las COP. En esta última COP, se ha aprobado uno de los artículos más importantes del Acuerdo de París, es el artículo 9, ¿no? Que dotaba de un fondo económico de los países, digamos, ricos, teníamos que aportar para la ayuda, la lucha del cambio climático, adaptación y demás en los países menos desarrollados, ¿no? Se decía, el gran mérito de esta última COP ha sido que por fin se ha aprobado, que 300.000 millones de dólares anuales se aportarán tal, pero se añadió la coletilla a partir del 2035, ¿no? Parece una broma, pero es así, ¿eh? Por tanto, digamos que el panorama no es muy optimista, en el conjunto del planeta, nos obliga a reflexionar sobre, bueno, pues que tenemos que actuar para intentar solucionar, normalizar un problema, que hemos ayudado a agravar nosotros, ¿vale? Y por ese sentido, pues yo creo que podemos hacer esa solución. Tenemos que tener mucha creencia en la capacidad de la ciencia, ¿eh? Lo vimos en la pandemia, en pocos meses tuvimos una vacuna. Vamos a esperar cómo evolucionan las investigaciones de la energía. Tenemos muchas miradas puestas en la posible fusión como una energía global, limpia, que pudiera ser comercializada de forma barata. Ojalá esto pueda llegar. Se están realizando investigaciones de cómo asumir el CO2, eh, con determinadas partículas para que eso pues, pudiera mitigar la porción de CO2 en el conjunto de la Tierra o reducir la porción de las emisiones de la combustión. Bueno, confiemos, como digo yo, también en la ciencia, porque en eso nos va mucho del futuro de nuestro planeta en los próximos años y décadas. Y nada, muchas gracias y estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Muy bien, Jorge. Vaya lección que nos has dado, ¿eh? Bueno, Tenemos nada, aquí, eso, tenemos aquí una biblioteca de documentación y de ideas para estudiar, ¿no? Muchas gracias, nada. enhorabuena. No sé si puedes atendernos a algunas preguntas que Sí, quieran hacer, ¿sí? Pues, perfectamente. pues a ver, ¿quién quiere preguntar ante tan extraordinaria conferencia con una documentación tan exquisita, ¿no? Como la que nos ha ofrecido el doctor Olcina? Os enviaré la presentación por si queréis subirla, eso yo no tengo Perfecto, ningún inconveniente, ¿eh? muy bien. Bueno, pues Parece que Roque Roque Calero, creo que quieres hablar. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas Me ha tardes. encantado escucharla, la verdad es que ha sido muy didáctica y muy completa y la verdad es que he aprendido mucho incluso también, ¿no? Así que enhorabuena. Yo Nada. quería comentarte algunas cosas. Bueno, por supuesto estoy de acuerdo contigo con que la COP sirve de poco Mm, y me temo que la Agenda 2030 sirve de lo mismo, o sea, también de poco, ¿no? mm, O sea que si mm. esperamos que esto se arregle porque hay un acuerdo mundial, estamos perdidos, No, ¿no? es Esa es verdad. una primera observación que quería hacerte, ¿no? Hay otra cosa también, y efectivamente, cuando hablas del clima, no aquí, pero en el desierto próximo, tenemos un ejemplo clarísimo. Allí no hay nubes, no hay vapor de agua. Sí, Temperatura del día, 45, 50 sí, grados. Temperatura de noche, 2 grados. sí. Así que ese es el ejemplo más claro, ¿no? Del impacto del vapor de agua. Mm, Claro, si aumenta la temperatura, obviamente aumenta la evaporación. Y si sí, aumenta la evaporación, aumenta la lluvia, evidentemente, ¿no? sí, Además, por lo que decías antes también, lluvias además de nubes que se forman cerca del suelo, sí. porque se sobrecargan de agua y descargan rápidamente, ¿no? Mm, Eso, bueno. Pero en fin, yo aparte de estas observaciones que no hay nada, lo has dicho, al contrario, sí quería hacerte un par de preguntas. sí, Hay un episodio que yo todavía no he entendido o no he escuchado el por qué, y fue la famosa, digamos, periodo frío de la Edad Media, ¿no? sí. Ese periodo que fue corto, rápido, ¿realmente hay una explicación para eso? Porque ahí todavía no había ninguna cuestión antropogénica por medio, ¿no? Otra cuestión también, otra pregunta es que efectivamente en estos últimos estudios se está considerando el tema del cambio de fase, o sea, Sí. concretamente la evaporación en el caso del Polo Norte, ¿no? Es un tema importante porque eso de alguna manera mantiene baja la temperatura mientras esté el hielo pasándose Sí. a agua, pero también, es lo que iba a preguntar, quería hacerte, que también soy a hablar y no has comentado,
¿qué impacto tiene eso en la corriente del Golfo, ¿no? Mm, Porque ahí se está comentando, ¿no? La posibilidad de una glaciación en la zona norte, sí. etcétera, ¿no? En fin, enhorabuena, Jorge. Nada, un placer, Roque. Gracias a vosotros. Sí, efectivamente, es verdad. Yo os decía, el proceso actual se suele fijar 1850, ¿no? Para explicar la fase climática actual, ¿no? Pero veníamos de una pequeña edad del hielo, que empezó a finales de la Edad Media, siglo XV, hasta bien entrado el XIX, ¿eh? ¿Qué explicaciones se le da a eso? Básicamente, actividad solar, ¿eh? Es verdad que no todos los siglos fueron igualmente fríos, por así decirlo. Especialmente fríos fueron comienzos del 17 y luego la segunda mitad del 18, ¿eh? Bueno, ahí sí que se vio claramente que por el estudio, ¿no? La retroacción de los ciclos undecenales coincide con periodos de baja actividad solar, ¿eh? Y a eso se ha achacado las fases más frías de esa pequeña edad del hielo, ¿eh? Donde sabéis que efectivamente, pues la pintura lo ha reflejado, habían ferias de hielo sobre el Támesis, en España tenemos muchas zonas donde se construyen pozos de nieve para poder almacenar la nieve para el verano, para refrescar eh, alimentos o bebidas. Y, bueno, pues todo eso ya se vino abajo, por así decirlo, a lo largo del siglo XIX, especialmente en su segunda mitad, porque ya no nevaba tanto, en verano no se podía conservar, e incluso en la montaña media, esas cantidades de nieve acumulada, etcétera, ¿no? Por tanto, básicamente es por un tema de funcionamiento interno del Sol, ¿no? Fijaros que todo esto estamos hablando siempre de un comportamiento más o menos lo que tenemos estudiado del Sol, que lo conocemos por fases y demás, pero realmente no sabemos cómo puede evolucionar el Sol, ¿no? El pronosticar el funcionamiento energético, ¿no? La actividad interna del Sol, bueno, pues sí, trabajamos a partir, ¿no? de los datos que tenemos de décadas o de las dos últimas centurias, pero realmente es lo más difícil de todo, ¿no? Hay incluso eh, proyecciones de cambio climático, ¿no? Que algunas trabajan con un funcionamiento del Sol prácticamente aletargado, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues no subirá tanto la temperatura, con un Sol cada vez menos activo. Otras todo lo contrario, ¿no? De hecho, en este ciclo que ahora hemos empezado, el ciclo 25, se está hablando, la NASA da una proyección última de una mayor actividad y se está diciendo va a subir más la temperatura media terrestre, ¿no? Porque al componente antrópico, digamos, vamos a sumar un componente natural más activo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se produce este último ciclo, pero el Sol, como sabéis, es clave para el funcionamiento de nuestro clima. Y luego, efectivamente, los cambios de fase son importantes, ¿eh? Lo comentabais bien, el desierto del Sáhara, esas pérdidas esas variaciones bruscas de temperatura, porque la radiación no se contiene, por así decirlo, al no haber humedad, todo el calor acumulado durante el día se pierde rápido durante la noche, ¿no? Y algunos modelos, como el que os decía, están señalando que de momento no habría gran alteración, según dicen, en onda corta, onda larga, sino que todo sería los cambios de fase, de onda larga en las primeras capas por efecto de la condensación, ¿eh? Bueno, yo en todo esto es verdad que para mí es la clave es, el análisis del balance energético, por eso estoy atento a todos los trabajos que se van publicando sobre esta cuestión, porque te llega a sesionar el tema, ¿no? Porque es la clave de lo que está pasando, ¿no? Y lo que decías de la corriente del Golfo, efectivamente, habréis oído también, la corriente del Golfo va a llegar a un colapso en los próximos años, ¿no? Bueno, es algo exagerado. Sabéis que es verdad que la corriente del Golfo significa una dulcificación del clima, de buena parte del Atlántico Norte, especialmente de la parte más occidental, más oriental, ¿no? Noruega y las británicas tendrían un clima mucho más frío de no ser por esa deriva noratlántica. Si se rompe el circuito de la corriente, se dice por la llegada de aguas frías desde el Polo Norte, Groenlandia, hacia ese sector digamos, del circuito de la corriente del Golfo,
se produciría dentro de una fase cálida un primer intervalo frío en el Atlántico Norte, ¿eh? Que eso es lo que reflejó aquella película de hace unos años, ¿no? El día de mañana, reflejaba eso, ¿eh? Se había roto la corriente, digamos, la cadena de la corriente del Golfo y hacía mucho más frío, se helaba Nueva York, tal, porque efectivamente se produciría un momento de frío, ¿eh? Esto geológicamente ya ocurrió en el mínimo de Maunder, ¿eh? No fue tanto por la corriente del Golfo, sino por una serie de bajadas, ¿no? de aire frío desde el Polo Norte, desde el Ártico hacia Norteamérica, ¿no? Pero esa hipótesis se lanzó, digamos, en su versión moderna. En el año 94 hubo un libro de unos climatólogos franceses, Duplessis y Morel, que se titulaba Temporal sobre el planeta, ¿no? Y ahí lanzaron la hipótesis de la corriente del Golfo destruida y del frío en toda la parte de Norteamérica y Europa Occidental, ¿eh? Digamos, a ellos les preocupaba Francia, ¿eh? Su enfoque era muy francés de ese estudio, pero bueno, es verdad que perdida la deriva noratlántica, el clima de esa parte de Europa Occidental, incluido nuestra parte cantábrica, sería mucho más frío, ¿eh? Eso sería así. Podría ser así, ¿eh? Me pareció verte, Juan Vicente, que querías comentar o preguntar algo, ¿no? Abre Sí, el... ya, ya. Jorge, Sí, me ha encantado la hombre, charla, muchas como gracias. siempre, pero bueno. Lo que quería preguntarte es que yo soy también muy interesado por el tema de los fenómenos meteorológicos, Sí. pero me has sacado de una duda porque yo había visto que en el balance el albedo tenía poca importancia. Mm, El albedo del planeta yo creía que era muy importante, pero sí, claro, me has aclarado que al no haber estratos de sí. hielo, que es el verdadero reflejante de la luz, es más, eso me ha interesado muchísimo porque yo estaba acostumbrado a ver los parhelios, las Sí. nubes Mm, existentes y todo eso, y últimamente se ven muy, muy pocas. mm. Era eso muy interesante para mí. Sí, digamos que sería un efecto acumulativo, ¿no? Conforme vayamos perdiendo superficie blanca en la superficie terrestre, ¿no? Hielo sobre todo, o los dos polos. El polo norte es el que preocupa porque, como sabéis, bajo no hay continente. Y aunque es un tema, no incidiría en la altura del agua, de los océanos, por una cuestión de densidad, pero sí provocaría una mayor llegada de radiación de onda corta, que no se refleja, aparte de lo que os he comentado de las nubes altas, las nubes de tipo cirro, que son las que llevan cristalitos de hielo, que son las que tienen un poder de reflexión de la radiación mayor, ¿no? Y sería un proceso, por tanto, acumulativo. Eso sí que es así. Ujú. Muy bien, pues no sé si queréis preguntar algo, ¿no? Yo Pues sí a mí sé sí me gustaría. a Sí, Fernando Vidal. Emilio. Emilio, ¿no? Ya, Emilio ya, querías también. Emilio, ya. Bueno, solamente simplificarnos Sí, el fenómeno del niño y la sí, niña. sí, Que una simplificación, porque oímos constantemente que sí, el niño, la niña. Que- sí. A ver, es un fenómeno que ocurre en el Pacífico Sur, en la cuenca del Pacífico Sur, se produce una alteración, de la corriente, empieza siendo un fenómeno marino, que eso ocurre todos los años. Por estas fechas de Navidad, la corriente de Humboldt o del Perú pierde fuerza, por así decirlo. Se produce un menor impacto de los fenómenos de upwelling que se llaman. Aguas frías profundas llegan a superficie, ¿no? Y eso, algunos años, el fenómeno marítimo ocurre todos los años, por eso se llama el niño, porque coincide con el niño Jesús, ¿eh? Ese nombre fue, digamos, llevado desde el cristianismo español hacia Sudamérica y fueron los cronistas de India, sobre todo los jesuitas, los que empezaron a hablar de este fenómeno del niño, en honor al niño Jesús. Eso ocurre todos los años, pero hay años en los que el fenómeno empieza normalmente en Navidad y acaba
siguiendo el calendario religioso hacia la Semana Santa, hacia marzo, se recupera la corriente de Humboldt o del Perú. Pero hay años en los que ese fenómeno, digamos, está redoblado, como se llama, intensificado, y llega a alterar la circulación atmosférica que hay sobre el océano. Es decir, el anticiclón del Perú, el anticiclón del Pacífico Sur, digamos, pierde fuerza. Y entonces ahí se van acumulando aguas cálidas, no hay fenómeno de upwelling y eso trasciende varios meses, puede que un año o puede que dos. El último importante fue 2016-17, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay niño? Que la temperatura terrestre sube más de la cuenta, porque ese calor del Pacífico Sur se transfiere a la atmósfera, ¿eh? Y los años de niño, a la subida normal de la temperatura, hay que normalmente añadir 0,1 o 0,2 grados, que es el efecto del niño. El fenómeno contrario es la niña, es decir, cuando se potencia el anticiclón del Pacífico Sur, ¿eh? En estos momentos estamos en una fase de niña, no es muy fuerte, pero sí que hay un redoblamiento y entonces las aguas frente a Chile y Perú son más frías de lo normal, ¿eh? Y se produce el fenómeno de la niña, que es el fenómeno contrario. Podríamos decir, ¿se tiene que enfriar la atmósfera? Bueno, el problema es que el enfriamiento de la niña no llega a ser, digamos, a reequilibrar el calentamiento global. Al contrario que el niño sí que potencia el calor, la niña no enfría, por así decirlo, ¿eh? Al menos en las últimas décadas ya se está viendo que la niña por sí no enfría. Eso tiene un efecto biológico importante. Sabéis que Chile, sobre todo Perú, eran pues los líderes mundiales, especialmente Perú, en la captura de la anchoveta, ¿eh? La anchoveta necesita aguas frías. Cuando hay años de niña o años de normalidad, Perú ha sido durante muchos años líder mundial en capturas de anchoveta. Cuando hay años de niño, como las aguas están más cálidas, se pierde esa pesca, ¿eh? Y entonces es una ruina económica también para el Perú, ¿eh? O sea que el niño y la niña, que hablamos mucho de ellos, ¿verdad? Tiene también un impacto económico importante. Además, cuando hay niño hay inundaciones importantes en Chile y Perú, ¿eh? Porque las aguas del océano se calientan y por tanto las condensaciones son más intensas. Y sin embargo, en el otro lado del Pacífico, en Oceanía, en Nueva Zelanda, sobre todo en Australia, lo que hay es sequía importante, ¿eh? En los años de niño hay mucha lluvia en Sudamérica, muy poca en Oceanía. En los años de niña ocurre lo contrario, ¿eh? Es lo que Muy se bien, llama, algunos le llaman un traspaso, de sistemas báricos entre la alta y baja de Oceanía y Perú, que muy está. bien. Muchas gracias, ¿no? Y Estamos enhorabuena. haciendo Está- trabajar mucho, pero no sé si, Emilio, creo que querías hablar, ¿no? Hola, sí. Sí, Bueno, primero que todo, muchas gracias, Jorge. nada. Ha sido interesantísima la charla y también gracias a la academia por fomentar este tipo de conferencias. Bueno, nada más te quería preguntar si, como esta exposición de hoy la tienes reflejada en algún libro o en alguna review o algo del estilo. Sí, mira, acabamos de publicar un librito, sobre cambio climático en España, que hemos recopilado a más de 50 autores, lo hemos compilado tres compañeros de diferentes universidades, de Zaragoza, Barcelona y yo mismo, y está publicado desde el pasado mes de octubre, ¿eh? De hecho, mirar, curiosamente, son esas casualidades de la vida, la presentación se llevó a cabo el día de la Dana en la Academia de Ciencias de Barcelona. Se hizo una presentación más formal y estábamos allí en la presentación y nos estaban llegando todas las noticias de lo que estaba ocurriendo en Valencia en esos momentos, ¿no? Y la verdad es que pues nos impactó mucho porque no calibrábamos, ya hasta el día siguiente ya nos dimos cuenta de la magnitud de la tragedia, ¿no? Y sabéis que se habla mucho de que si el cambio climático ha afectado a estos fenómenos, ¿no? Algunos lo han achacado. Esto es efecto del cambio climático. Bueno, a ver, el cambio climático puede haber estado detrás de dos procesos de esta dana, ¿no? Primero, que la dana ha sido muy intensa, y esto tiene que ver con lo que os decía de los reajustes térmicos, por tanto, llegó una masa de aire muy fría que terminó enroscándose en forma de dana y eso genera mucha inestabilidad atmosférica. Ya de entrada, el grado de inestabilidad era muy alto. A eso se une el calor del Mediterráneo, que efectivamente
llevamos años en los que los veranos, este año se ha vuelto a batir un récord, casi 29 grados en un día de agosto en la cuenca del Mediterráneo, y eso, claro, se transfiere a los procesos de condensación y cada vez o las nubes formadas eran lo que se llaman sistemas convectivos con mucha energía, moviendo mucha energía, ¿no? Y eso descarga en muy corto espacio de tiempo. En eso puede haber tenido, a pesar de que ahora hay que estudiar todo esto con calma y tal, sí que puede haber incidido el proceso de calentamiento en el incremento de energía de este proceso de Dana. Esto, mirar, se vivió ya en el 19, en la Vega Baja de Orihuela, en la Dana de la Vega Baja, se vivió el año pasado en la Dana de Madrid y Castilla-La Mancha. Fue una Dana también que fue alimentada desde el Mediterráneo porque las nubes iban circulando por toda la meseta sur hasta donde descargaron. La Filomena de Madrid fue una dana de frío en ese caso. En vez de lluvia torrencial era nevada torrencial, pero fue una dana muy intensa, lo que nos está diciendo que la atmósfera en las dos últimas décadas, ¿no? Yo siempre marco el 2010 porque es cuando el proceso se empieza a ver de forma muy evidente, está moviendo masas de aire con mucha fuerza, con mucha energía, ¿no? Porque intenta, es lo que llamamos, es un proceso de autocompensación térmica, de intentar buscar un equilibrio, pero que nunca lo alcanza, ¿no? Porque como el sistema va calentando, calentando, cada vez vas a necesitar masas de aire de baja temperatura para que equilibre, pero nunca se equilibra y vuelve otra vez. Bueno, esto es un poco lo que el escenario que teóricamente los modelos están señalando para nuestras latitudes medias, ¿no? Para la zona mediterránea muy específicamente. Eso se comenta en el libro este. Bueno, pues yo creo que ya te hemos explotado bastante. Bueno, Pero como ahora viene por la fecha el niño y que sí. va, digamos, a desaparecer o a ceder su eficacia allá por finales de la primavera, pues quedamos, si no te parece mal, que allá por finales de marzo, una vez que Muy se haya bien. acabado el carnaval, porque en las tierras canarias, como en mi Cádiz, Ay, el carnaval es capital, pues disfrutamos de tu presencia y de tus conocimientos, ¿te parece? yo encantado y os Pues agradezco nada. mucho la invitación y he estado muy a gusto con vosotros. Pues acabados los carnavales y antes de la Semana Santa, que viene muy atrasado este año todo, pues Sí, contamos contigo otra vez. ¿De acuerdo? magnífico. Será un placer. Muchísimas gracias, Jorge. A Y vosotros. lo Muchas vamos a estudiar, gracias, más de Jorge. uno vamos a estudiar tu conferencia y tu Sí. documentación. ¿Eh? Pues nada, muchas gracias Muchísimas y que gracias. paséis todos unas felices fiestas.